un tema de mucha importancia que incluso nosotros como docentes también nos hemos ido formando y el tema es pequeños corazones, grandes emociones. Cómo identificar y acompañar la ansiedad y depresión infantil. Sean bienvenidos. Muchísimas gracias, Clarisa. Gracias por esta oportunidad. A la Escuela Bilingüe Maquilisua. Gracias, papás de K2 a quinto grado. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Me encanta que podamos hablar de esto, como la licenciada Clarisa nos estaba compartiendo. Este tema, los docentes han sido capacitados también, todos los que, es decir, de todos los niveles, y vimos en ese momento la importancia de que los padres también nos capacitemos y conozcamos un poco más sobre esto que a veces lo vemos muy lejano y decimos, ¿por qué en K2 vamos a ver esto? ¿Qué puede estar pasando? ¿Cómo, pues, qué tiene de relevancia en este tema mismo? Un niño feliz, no para. Bueno, vamos a ver la importancia que es conocer de esto, no solo para nuestros hijos, sino también para nosotros, para nuestros padres, para nuestra hermana que acaba de dar a luz, porque existe también la depresión postparto, para nuestros hijos que ya están por graduarse y tienen temores de irse a vivir fuera. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo podemos identificar algunas situaciones? Compañeros de trabajo, este tema, señores, es verdaderamente crucial. Y para los que no me conocen, quisiera comentarles que lo más importante para nosotros, tanto para la institución como para mí, es que podamos abrir micrófonos en algún momento y podamos platicar de cosas que yo les vaya preguntando. En segundo lugar, este tema vamos a tocar aspectos importantes y yo les quisiera pedir de favor que en la medida de lo posible no estén niños escuchando. A veces creemos que la capacitación es, bueno, que venga y hay que escuchar lo que este tema contiene ciertas situaciones que no son aptas para niños. Entonces, y desde ya les aviso que preferiría algo que puedan estar y que nosotros seamos los que estén. Bienvenida y agradecerles mi correo electrónico es ivondelucas@gmail.com. ¿Por qué se le doy desde quiero seguir este señor que usted puso? Quiero seguir esta doctora que usted dijo. Mira, licenciada, tengo una duda. Yo nunca le he contado esto a nadie. Esto me pasa. Para eso es mi correo, para que usted pueda despejar dudas y podamos platicar. Así que este es el momento de anotarlo y al final también lo voy a compartir. En primer lugar, me encantaría preguntarles a todos nuestros papás, porque estoy 99% segura de que la gran mayoría de nuestros hijos tienen un dispositivo, una tablet, un celular, le damos nuestro celular. Y yo quisiera preguntarles y pedirles, por favor, si alguien puede abrir micrófonos o escribir en el chat, y por favor, Clarisa o Rodrigo me hacen el favor de leerlo. ¿Cuál es el nombre del control parental del dispositivo de sus hijos? Si no se lo sabe, véalo en su celular y coménteme, por favor. ¿Alguien con control parental que pueda abrir micrófonos y nos pueda contar, por favor? Buenos días. En el caso de mi hija, tengo el control que ocupo es Family Link y también ocupo otro que se llama, que es el de la computadora. Ya le digo, Family Safety.
Esos son los dos que utilizamos nosotros aquí en casa. Bien. Sobreentiendo que no tenemos un comentario. ¿Qué les quiero decir con esto? Es muy posible que no tengamos. Sí, bueno, muy bien. Muchísimas gracias a esta mamá valiente que nos comentó Family Link y Family Safety, el parental. Estamos en el momento y en el lugar equivocado. Tierra, un niño con un dispositivo que no tenga control parental. No puede existir. De hecho, hay países que lo consideran negligencia paterna. La negligencia paterna se prueba, se demuestra y se condena sobre la ley. Entonces, mi primera recomendación es que abramos los Perdón, ojos licenciado, porque pero no se escucha nada. Y le estamos comentando en el chat, pero parece ser que usted no lo ha visto. vemos que nuestros hijos están seguros. Un segundo, por favor. Dime. ¿Habla? Buenos días, ya se le notificó a la licenciada Ivonne, solo va a tratar de hacer ciertas modificaciones. Muchas gracias. Buenos días, lamento la situación. Quisiera confirmar si se escucha. Sí, Ivonne, sí se Muchísimas escucha gracias. claro. Lamento el inconveniente. ¿Se ve la pantalla, Clarisa? Por el momento no. Ok. Ahora, Aún no. Perdón, sí, yo sí la estoy viendo. comprendo, perfecto. Estoy en una slide donde hay un bebé. ¿Todos lo vemos? No, a usted la vemos, Miss. No, No, no se ve la presentación. la Ok. presentación no se mira. No se ve. Ok. Rodrigo, necesito que me haga el favor de volverme a habilitar para Sí, en poder eso estoy, compartir. en eso estoy. Listo. Listo. ¿Me indican, por favor?
Sí, ya se Por el observa. momento sí se mira la de depresión. Correcto. Muy bien. Ahora, La del bebé, perfecto. Muchísimas gracias. Lamento el inconveniente. Continuamos. Bueno, estamos hablando en este tema que es sumamente importante, pero también es bueno saber, en primer lugar, que el cerebro de nuestros hijos, de nuestros bebés y los infantes están en desarrollo. Por lo tanto, hay cambios propios de la edad en los que se observa más irritabilidad, más tristeza y llanto, por ejemplo, en los hitos del desarrollo, cuando es la llegada de un hermano menor, la ansiedad de separación de ir al colegio. Entonces, observamos este tipo de características que vamos a ver más adelante, pero que no son depresión. En la primera infancia también, en los primeros años, de primero en adelante, nos vamos reconfigurando y encontrándonos con nosotros. Somos un hijo único donde hemos recibido mucho amor en casa y cuando encontramos a otro que no me acepta, que no me valida, que no me quiere tanto como en casa, nos sentimos tristes y frustrados y eso no es depresión. Y de todas formas, todos tenemos derecho a tener un episodio de tristeza importante durante el año y no es depresión. Dicho esto, continuamos con ¿qué es la depresión, señores? ¿Esto será real? ¿Cuánto tiempo dura? O sea, ¿cómo es posible que tanta gente ahora medicada, hay una edad mínima? ¿Los niños nunca tienen depresión o sí pueden tener depresión? ¿Los bebés pueden tener depresión? ¿Cómo es que hay personas que teniéndolo todo dicen tener depresión? Vamos a verlo ahora. La depresión es un trastorno del estado de ánimo. Cuando en psicología, en psiquiatría, en salud mental hablamos de trastorno, nos referimos a un conjunto de síntomas. Cuando reunimos ciertas características específicas comprobadas, las reunimos y le llamamos trastorno. No significa que una persona está trastornada, como se utilizaba anteriormente. Significa que es un grupo de síntomas del estado de ánimo. Es un trastorno afectivo que se caracteriza por un estado de ánimo altamente triste, melancólico y en niños y en menores de edad encontramos una irritabilidad exacerbada. Hay una pérdida del interés por el placer o por las cosas que antes le generaban alegría, le generaban placer. Es como, vamos a jugar fútbol. Y, no, mejor no. Hey, vamos al recreo, vamos a jugar. No, aquí me quiero quedar sentado. Vamos, hijo, vamos a ir a una piñata, que no, es que yo siempre pierdo. Entonces encontramos esta pérdida de alegría en lo que antes le generaba alegría. Pero sobre todo, estos síntomas interfieren significativamente con el funcionamiento diario. ¿Cuál es el funcionamiento diario en los niños? El despertar, el alimentarse, el ir al colegio y el estar en una actividad extra. Si se ven afectadas estas áreas, por ejemplo, me cuesta muchísimo despertarlo, se despierta llorando, siente que no descansa, no tiene hambre, no quiere comer, va al colegio y estamos observando un comportamiento académico inadecuado, estamos viendo que no logra llegar a los objetivos académicos, vemos esta tristeza continua, vemos esta irritabilidad a corta edad, podríamos estar pensando en depresión. La ansiedad, por otro lado, la ansiedad es una respuesta biológica, es una respuesta adecuada cuando responde a algo que yo le puedo tener miedo. Es una preocupación y miedo ante una posible amenaza. Pero ¿por qué le llamamos ansiedad cuando ya vemos niños comiéndose las uñas, arrancándose pelito, no pudiendo dormir, teniendo pesadillas? Porque esta amenaza puede ser real o imaginaria. ¿Y cuando me refiero a que puede ser imaginaria? Bueno, puede ser que yo esté pensando antes de dormirme, porque ya mañana voy al colegio, que me voy a encontrar con aquello que me da miedo. Y aunque sea 12 horas antes, el niño percibe ese como un temor actual. En este momento yo ya tengo temor de eso que me va a pasar. Cuando esto es de estos niveles, es cuando es un problema.
cuando es excesiva o duradera e interfiere con la vida diaria, causando síntomas físicos, dolores de estómago, dolores de cabeza, diarrea, el morderse las uñas, palpitaciones, dificultad para dormir. Vemos a los niños con los ojos más abiertos, con preocupación, con sudoración, caminando de un lado al otro. También hay síntomas emocionales como el llanto, las rabietas constantes, y también hay síntomas conductuales como la evitación y la irritabilidad. No me toques, ¿qué pasó? Me asustaste. Estos son también sintomatología de ansiedad. Para el diagnóstico de la depresión se requieren al menos 5 de los siguientes síntomas que aparecen aquí. Ellos deben estar presentes casi todos los días durante un periodo mínimo de 2 semanas. Y uno de ellos debe ser el primero, el estado de ánimo deprimido, y el segundo, la pérdida de interés. Es decir, nosotros como clínicos tenemos ciertos patrones a seguir que le llamamos síntomas diagnósticos. Entonces, el primero, como ya les había dicho, el estado de ánimo deprimido, la mayor parte del día en niños y en adolescentes suele manifestarse como irritabilidad. También hay una disminución notable en el interés de las cosas que antes nos daban alegría o casi en todas las actividades. Hay una pérdida o aumento significativo de peso. Es decir, vemos niños de pronto, pasan 15, 20 días, nos encontramos con la abuelita, con los tíos, y ni siquiera delgado está, ha estado enfermo. Y vemos estos cambios. También puede haber, al contrario, ¿no? Como una exacerbación de comer y hay un incremento del apetito. Hay unos sentimientos de inutilidad o culpa excesiva inapropiada. Todos los niños y todos los seres humanos decimos, ¿verdad? Como, ay, qué tonto soy, ay, se me olvidó esto otra vez, que a mí siempre se me olvida. Como papás se los decimos, ¿no? Vamos para el súper y nos vamos de paso y ay, se me fue, se me olvida todo a mí. Es que hoy no he tomado café. Entonces los niños nos van escuchando. Pero en la depresión, las expresiones son, no, no puedo, es que yo no soy buena en eso, no, es que yo no puedo dibujar, no, es que yo no quiero ni agarrar el lápiz. También hay una fatiga o pérdida de energía. Hay insomnio, es decir, dificultades para conciliar el sueño, llega el momento de dormir y hay estas dificultades, o hay hipersomnia, duerme demasiado, llega del colegio y duerme, son las 8 y se duerme, entonces tiene hipersomnia. Hay una disminución, perdón, en la capacidad para concentrarse o tomar decisiones. Esto tiene que observarse en un periodo desde que vemos la tristeza. No, es decir, si desde antes vemos que tiene dificultad para concentrarse o tomar decisiones, no es depresión. Es un estado del que vamos a hablar más adelante. Quiere decir que todo el tiempo el niño había venido con un patrón alegre, feliz, contento, con atención, encontrando los hitos del aprendizaje, encontrando el desarrollo normal, y en un momento aparece esta dificultad de concentrarse y tomar decisiones. Otro de los síntomas muy importantes que tenemos que reconocer tanto en adultos como niños es que empiezan pensamientos recurrentes de muerte o de pensar, mejor yo ya no quisiera estar aquí. También hay planes, hay planificaciones. Y esto no lo podemos evitar. Es decir, cuando la depresión llega a tal grado donde no ha sido tratada, el mismo pensamiento, o sea, se ven en el 100% de los pacientes, inician los pensamientos de, puchica, mejor yo ya no quisiera estar aquí. Existen dos tipos de depresión. Hay una depresión endógena y una exógena. La endógena, encontramos pacientes que tienen una situación emocional, familiar, académica adecuada, van muy bien y de pronto no sabemos por qué, generalmente es hereditario, nace dentro del cuerpo por medio de la genética o de los neurotransmisores un desbalance y se observan estos síntomas de depresión. Pero la exógena, que es la más frecuente, suele venir por un suceso, por un factor desencadenante. Viene de fuera, algo que le sucede a la persona que origina ese alto nivel de tristeza y de melancolía, como puede ser la pérdida de un ser querido, el maltrato continuo, el bullying, el abuso, etc.
Y hay un tercer, pero no es un tercer tipo, sino un subtipo de alguna de estas dos que se llama distimia. Es un estado más leve de la depresión, pero muy persistente. Tenemos pacientes adultas con 20, 30, 40 años de depresión leve, funcional. Es decir, es algo que no se sabe, llora casi todos los días o llora sin querer, no le cuenta a nadie, no sabe por qué es así, medio ve una película y llora con profunda tristeza, se va a dormir, pero no se lo cuenta a nadie. Y cuando escarbamos en el pasado, encontramos que esta persona tiene años de ser como funcional, pero de tener una tristeza y una melancolía emocional que no le permite ser completamente feliz. Este se le llama distimia. ¿Quiénes son los más propensos? ¿Serán las niñas? ¿Serán los niños? Hay que poner atención en esto, papás. Bueno, hicimos una revisión global con más de 500,000 personas y encontramos a lo largo y ancho del planeta Tierra que las más propensas son las niñas. Encontramos en todas las edades, por ejemplo, después de COVID, el incremento fue de 1.2 niñas a un niño. Ahí estamos casi igual. Entre los 8 y los 15 años, encontramos un episodio depresivo mayor de 3.5 niñas a un niño. En la incidencia anual de nuevos casos, o sea, durante un año, volvemos a encontrar casi 2 niñas por un niño. En la adolescencia tenemos más 2 niñas a un niño. Más que todo, en la niñez primaria, volvemos a encontrarnos casi igual. De 6 a 12 años encontramos de 1.3 niñas a un niño. Es decir, aunque siempre somos las niñas hasta los 18 años, quienes más tenemos depresión, no quiere decir que los niños no tengan. No quiere decir que no pasen episodios depresivos. ¿Y a qué nos referimos con episodios depresivos? A estados depresivos que luego se van diluyendo, pero sí se observan. No podemos dejar de lado y pensar que los niños no lo tienen. ¿Por qué las niñas? Dirá usted. Bueno, las niñas presentamos una mayor prevalencia de depresión a partir de la pubertad por una combinación de vulnerabilidad biológica, por una vulnerabilidad cognitiva y una vulnerabilidad emocional. También hay una exposición diferencial al estrés, la forma en la que nosotros encontramos, por ejemplo, en que tenemos 6, 7 años, la forma en que un niño se pega y otro le responde a los 6, 7 años, a nosotras nos causa como mucho temor y es posible que los varones digan, vení, yo te agarro de atrás y te empujo y te tiro y para ellos eso sea emocionante, pero para una niña eso es estresante. Entonces, vemos las cosas de forma diferente y al encontrar en eso estrés, generamos las condiciones biológicas para que tengamos esta vulnerabilidad. Por supuesto, la biología y la pubertad, sabemos que el inicio de la pubertad puede ser a partir de los 8 años. Pueden haber niñas que estén teniendo una primera regla, una primera menstruación a los 9, 10 años y para esto han sucedido 1 o 2 años antes del inicio de la pubertad. Por lo tanto, en esos años encontramos esta vulnerabilidad afectiva que no podemos dejar de pensar. Y usted va a decir, no, si es que a nosotros nos venía la menstruación a las 12, 13, 14 años y ahora todo es antes. Hemos encontrado que la luz azul que emiten todos los dispositivos, si usted tiene una pantalla plana en su casa, si gusta, búscalo en este momento y vea qué cantidad de luz azul emite su dispositivo, porque eso actúa como un motor para incrementar el proceso de la pubertad temprana. Es decir, es posible que la niña no estaba destinada a tener esa situación a tan temprana edad, pero los dispositivos en niñas y en niños crean la pubertad precoz. También hay otros factores emocionales. Las niñas tienden a pensar mucho más tiempo en algo, tienen mayor emocionalidad negativa. Por ejemplo, estamos trabajando y el niño dibuja lápiz y ya terminó, ya terminé. Y le dice, mi amor, pero tenemos que colorarlo. No, así lo voy a entregar. Y se va a jugar, se va al recreo.
la niña no sale al recreo porque quiere seguir coloreando, porque tiene que terminar y porque alguien en algún momento le dijo que feo tu trabajo. Y empiezan esas emociones, esos factores a jugarnos en contra. Como les dije, también hay una exposición al estrés interpersonal diferente. ¿Qué origina la depresión, Ivonne? ¿Qué es lo que origina? Bueno, como lo dijimos, hay una endógena y una exógena, pero básicamente la depresión está relacionada con un desequilibrio en neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, que son los mismos neurotransmisores que necesitamos para la felicidad. La felicidad es un constructo difícil, biológicamente difícil. No es igual que estar alegres. Tú puedes estar en duelo y ser feliz. Tú puedes tener un luto, puedes haber perdido a uno de tus mejores amigos y saber que tu vida es completa, buena y maravillosa. Sabes que tienes una tristeza y que vas a continuar porque tienes objetivos, porque tienes metas, porque tienes hijos hermosos, porque entonces sientes que eres feliz a pesar de la tristeza. La felicidad y la alegría no son lo mismo. Entonces, el conjunto de neurotransmisores que necesito para la felicidad son los que están desbalanceados en la depresión. Pero ¿qué detona la depresión? Tenemos dos teorías, la teoría del trauma. En esta teoría hablamos de trauma simple y trauma complejo. Es muy fácil distinguirlo, pero en este momento, pero es difícil encontrarlo en la vida práctica. El trauma simple es sencillo. Al niño de 5 años se le muere su conejito. Al niño de 7 años se le muere su perrito que tenía desde que nació. Al niño de 8 años se muere la abuelita. Eso es un trauma simple. Se muere y claro, hay una tristeza profunda por una pérdida que por primera vez en la vida comprendes que no va a regresar. Y como no va a regresar, no puedo volver a estar igual. Eso piensa en la persona. ¿Cómo voy a volver a estar igual de feliz si ya no lo tengo? Eso es un trauma simple. Y de alguna forma modificamos ciertas cosas y esto cambia. Pero cuando hay trauma complejo, es la exposición prolongada de situación de abuso, violencia o negligencia y también es el cúmulo de situaciones que degradan a la persona y que suceden sin un hilo conductor aparente. ¿Por qué lo digo así? Cuando tengo pacientes de 20, 22 años y empezamos a hablar, los padres me dicen, bueno, es que era un poco tímido de pequeño y entonces lo pusimos de pequeño a muy temprana edad a la guardería porque teníamos que trabajar. La verdad es que nosotros lo dejábamos a las 6 de la mañana, salíamos a las 6 de la mañana de la casa, regresábamos a las 7, 8 de la noche. Mis papás lo iban a traer a las 4, lo dejaban con la nanita desde las 4 y nosotros llegábamos casi a las 8 a dormirlo. Entonces no nos damos cuenta, pero hay una desvinculación afectiva durante ese tiempo. Y luego cuando entró al kinder, pues tuvo ciertos problemas, habían niños un poco más violentos que él no sabía cómo afrontarlo, lo mordieron, le pegaron, lo metimos a karate, pero no sentíamos que esto estaba funcionando. Entonces van sucediendo cosas sin un hilo conductor aparente, nos parecen que son como aisladas, pero van minando en la percepción de dónde encuentro felicidad. Y en los niños de la primera infancia, de los 0 a los 6 años, lo que más necesitan es apego seguro, no apego ambivalente. Es un apego seguro. Cuando les preguntamos a las nanitas de los colegios que son tan preciadas, son preciadas porque cargan a un bebé aquí, se sientan en el suelo y cargan a otro acá y al otro aquí dormido, porque necesita
todo niño, y las misas de primero, de tercero, si se sientan en el suelo, es como que nos las miraran con cara de sofá y se le sienta uno a la derecha, al otro a la izquierda, otro en medio, porque lo que quieren es vínculo afectivo, que es absolutamente normal. Pero cuando esto no sucede y además en tercero se cambia de colegio y la reintegración al nuevo colegio no se da tan fácil como creyeron, y luego en octavo, séptimo, octavo en la adolescencia, se tienen dificultades, los padres se separan, entonces van sucediendo cosas que se convierten en un trauma complejo, que es muy, muy complejo de trabajar en terapia. ¿Qué empeora la depresión? Y aquí es donde nos vamos a centrar, porque aquí es donde nosotros podemos trabajar muchísimo. ¿Qué lo empeora? Actualmente, de todas las cosas que podrían estar empeorando la vida de los niños en el 2025, porque tenemos la generación más enferma mentalmente de toda la historia de la humanidad. Lo empeoran las redes sociales y los hábitos distorsionados. ¿A qué me refiero con esto? 43 estudios científicos reales, contundentes, encuentran que el uso de redes sociales en niños y adolescentes generan baja autoestima, mal sueño y depresión. En niños de 11 a 12 años se encontró que con solo aumentar un par de días, de 7 minutos a más de 1 hora al día, los síntomas depresivos se incrementaron en un 35%. Solo por aumentar, ni siquiera logramos distinguir en los estudios si en esa hora que está viendo estaba solo viendo YouTube Kids, no logramos determinar si estaba viendo TikTok, no logramos discriminar si solo estaba viendo videos cortos de YouTube. No se logra determinar porque es sin fin, es algo que no tiene fin. Estas redes sociales fueron creadas para no tener fin. Cuando tú vas al cine, vas, miras la película, termina y te pones a hacer otra cosa. Pero es que esto no termina jamás. Entonces no hay por qué dejarlo ni ponerte a hacer otra cosa. Y el uso de la pantalla incrementa los síntomas depresivos. ¿Cuáles son los otros hábitos distorsionados? La falta de higiene del sueño. Tengo una persona que me dice, mi hijo tiene la estatura de un niño de primer grado, de segundo grado y va a sexto. Ya va a ser el crecimiento. Bueno, papá y mamá no son tan altos, entonces hay algo de genética, pero también no crece. Hay falta de hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento económicamente está fuera de su alcance, pero hay 5 hábitos que todo médico y pediatra le recomienda. Alimentación real, ejercicio físico, dormir, 0 pantallas y 0 alimentación falsa, que son ultraprocesados. Y me dice, ay no, yo llego a las 8 y me duermo, ahí lo dejo. Si quieres jugar, que juegue, yo lo oigo, ahí que está, pero yo ya no aguanto, es que él es nocturno, yo no puedo hacer nada. Ahí está tu hormona de crecimiento. Ahí están los $2,000 mensuales que no puedes pagar. Y prefieres dejarlo con su dispositivo y pensar, bueno, ni modo, no va a crecer. Hay una etapa en la vida en que en verdad no va a lograr crecer si no se hace lo necesario en este momento. También los malos hábitos alimenticios, el poco o nulo ejercicio físico que se tiene actualmente. Y hablamos de ejercicio físico agradable. A veces los papás me dicen, sí, lo voy a llevar, entonces lo voy a meter a que vaya a hacer bicicleta a la montaña. Si eso no es agradable para el niño, el cerebro interpreta que estás en algo desagradable y genera los neurotransmisores de lo que te pasa cuando estás en algo desagradable, en algo que no te gusta, en algo que te preocupa. El pensamiento es parte de lo que
crea el cerebro. El cerebro es un órgano, al igual que el estómago. El estómago tiene una función. La función es la digestión. El cerebro tiene un producto, que es la mente. La mente se compone de pensamientos y los pensamientos vienen dados por una biología, por una química. No son cosas separadas. Entonces, lo que pienso se da a través, me, me produce y me genera neurotransmisores específicos. Si yo estoy en un lugar donde me están obligando a levantar pesas y me hacen 1, 2, cuando tengo 8 años, lo, lo percibo como algo que a mí no me gusta, que me agrede. Por lo tanto, genero los neurotransmisores equivocados. La adicción a las redes sociales, los videojuegos violentos, estamos hablando de los más básicos que están jugando los niños cada vez a menor edad. O sea, hoy Roblox es para bebés. Ivonne, estamos teniendo dificultades con el internet. Buenos días. La licenciada Ivonne de Lucas tuvo un poquito de inconveniente con el internet. En unos momentos lo vamos a retomar. En verdad, lamento estos inconvenientes. Estoy teniendo serios problemas con la internet. ¿Me podría hacer el favor, Rodrigo, de volverme a permitir compartir pantalla, por favor? Miss Ena está como host. ¿Nos ayuda, Miss Ena? Por Ok. favor. Le paso el host a ella.
Todavía no estoy habilitada para poder compartir. Eso estoy gestionando, Ivonne. Ok, perfecto. No, todavía no. No, no te escucho. Pero todavía no, no me permite compartir. Ok, ahorita, Ivonne, ahorita. Ahora sí. Ahorita. ¿Me confirman si se ve, si se escucha, por favor? Sí, ese mira, que empeora la Perfecto. depresión. Esa es la que se mira. Correcto, muchas gracias. Gracias por la espera. Continuamos. Les recomiendo altamente son 9 minutos de video, no lo vamos a ver, por supuesto. Es de la doctora Karina Castro, una neuropsicóloga pediátrica de Costa Rica. Los tengo entonces con ustedes al licenciado Alejandro Herrera. Perdón, creo que hay otra interferencia. Tal vez en el chat nos pueden ayudar. A todos Silenciando. quisiera iniciar dándole gracias a Dios pues por la vida. Perdón. Ivonne, las si bendiciones. trata de silenciar a Katia Rivas, yo no Mamita puedo. Katia Rivas, por favor, apagar el micrófono. Livón, usted puede, está como host, usted puede Ajá. ahorita Pero como silenciar. tengo que salirme y dejar de presentar, no sé si Bueno, continuemos. un poquito difícil para mí. Bueno, les comentaba sobre la doctora Karina Castro, es neuropsicóloga pediátrica. Ella gana con este trailer un Emmy y un premio Cannes por esta trailer que se llama Parenting sin pantallas. No es exagerado afirmar que cuando un padre le da una pantalla a un niño es como darle droga. El cerebro de un niño no está completamente desarrollado. Cuando un niño está enfrente de una pantalla tiene shots de dopamina y lo lleva a buscar más. Hay una epidemia en este momento de retrasos del desarrollo del lenguaje. Es una droga, estoy de acuerdo. Mira con tus propios ojos lo que le puedes causar a tu hijo. Las personas que estaban diseñando estos dispositivos limitan el uso a sus hijos. Claramente hay un lobby. Saben que están generando adictos. ¿Qué encontramos entonces por el uso prolongado? Y el uso prolongado no quiere decir, no, el mío no ve 5 horas, el mío ve 1. Es que en niños menores de 3 años no tienen que ver ni 10 minutos. En niños mayores de entre 3 y 5 años pueden ver por periodos máximos de 30 minutos con reloj, con timer. Entonces, número 1, comprendamos que para el cerebro es una droga. Es una droga, cocaína. Tal cual. Ay, qué exagerada, Ivonne, si estamos en la era digital, ¿cómo va a creer que yo no le voy a dar esto si mi hijo y todos los niños tienen? ¿Cómo va a ser el único que no tiene? Claro, todos tienen porque es una droga, porque si no, no logramos controlarlo, porque la droga es exactamente así. Lo que estamos dándole es una droga socialmente permitida, como fue en su momento el cigarro. Antes, si usted puede hacer una búsqueda de hace 60, 70, 80 años, había niños de 10 años, de 8 años fumando en la calle, fumándose el cigarro de su papá, adictos a la nicotina, porque nada lo reglaba, porque no teníamos estudios de qué era lo que iba a pasar en las personas que fumaban. Por supuesto que ahora es incomprensible que eso suceda. De hecho, hace años que llegamos a la norma, a la ley, de decir nadie en espacio público, nadie, porque el humo de segunda mano también da cáncer de pulmón, pero no lo sabíamos. Ahora debemos comprender que el uso de pantallas es una droga que incrementa la falta de contacto visual
que incrementa el retraso del habla o el desarrollo apropiado del lenguaje y crea síndrome de abstinencia. Si usted alguna vez ha visto a una persona alcohólica o que ha bebido y que está tratando de dejar de beber, aquí hay programas donde los ponen como presos a algo para que no se puedan levantar, porque el síndrome de abstinencia es terrible. Y el síndrome de abstinencia que vemos en los niños es un incremento de agresividad, de violencia, de explosividad, de impulsividad al tratar de quitar el dispositivo, tal cual como una droga. No me permite ponerse el video, vamos a pasar al siguiente. Pues han cambiado las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría con respecto a las pantallas y los niños. Antes decían que nada de pantallas en menores de 2 años y ahora dicen que nada de pantallas en menores de 6. Y que entre los 6 y los 12 años 1 hora al día como máximo. Que yo sé que muchos me vais a decir que será que los de la Asociación Española no tienen niños, que es la única forma de tenerlos un rato tranquilos, pero la realidad es que es la única forma de que tú tengas un rato de tranquilidad, aunque al niño eso le vaya fatal. Es verdad que les das un móvil y ya no molestan más, vamos, que les hablas y ni caso, pero es que esa evasión total es una clara señal de que algo va mal. Y es que está demostrado que los niños que usan pantallas por encima de lo recomendado duermen peor, comen peor, tienen más riesgo cardiovascular e incluso afecta a su volumen cerebral. Vamos, que el cerebro se les desarrolla mal. Ah, y hace que futuras adicciones sean más probables, que te salga de mayor un fumador, un alcohólico o un apostador. Él es un médico español que da estos videos que él hace, son como un poco graciosos, con sentido del humor un poco negro, pero lo que está tratando de decir, y ojalá hayan visto el video de niños dormidos, con los ojos cerrados, como soñando que están todavía con un dispositivo, con uno con la mano, haciendo aún su cerebro dormido o tratando de dormir. Si esto no es una adicción, no sé qué podemos pensar. La comorbilidad, ¿qué cosas actúan junto con, en algunas ocasiones, depresión? Número 1, la ansiedad. De hecho, tenemos algunos teóricos que afirman, yo no estoy del todo segura, pero afirman que la depresión y la ansiedad es una misma enfermedad o un mismo trastorno, pero en momentos diferentes de la vida, que se dan en alguno u otro momento. Pero la ansiedad suele ser uno de las características que están acompañando a la depresión, debido a factores emocionales y neurobiológicos compartidos. A nivel mundial, entre el 40 y el 70% de adolescentes con depresión también presentan trastornos de ansiedad. Otra comorbilidad es el TDAH, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y el espectro autista. En el TDAH y la depresión presentan una alta comorbilidad debido a disfunciones compartidas en el control emocional y en los circuitos dopaminérgicos. A nivel mundial, entre el 20 y el 30% de niños adolescentes con TDAH podrían desarrollar también síntomas depresivos. También se puede dar anorexia y bulimia. En TDAH tenemos una salvedad. Cuando los niños han sido tratados después del diagnóstico y han tenido su terapia, se le ha aportado, ha tenido su suplementación, su medicación en el caso de que sea necesario, este porcentaje disminuye la correlación de tener depresión. Cuando los niños no son tratados con el déficit de atención, con hiperactividad, llega un momento en que no logran rendir académicamente, en donde se van de un colegio al otro, en donde no encuentran autoestima, en donde encuentran violencia, bullying, y esto es lo que origina la depresión. ¿Quién hace el diagnóstico? ¿Cómo podemos hacer para diagnosticarlo? Bueno, generalmente la sospecha surge obviamente en casa o en el colegio. En el colegio vemos estos niños dispersos, acostados en el pupitre, que no completan los exámenes, que no completan las tareas, que los vemos tristes, que están en un rincón, que son los últimos de la fila siempre, y esto nos genera alarma.
o los padres también, los cuidadores también. Luego, normalmente asistimos con un psicólogo o con nuestro propio pediatra, comentamos los síntomas y me dicen, mire, yo creo que tenemos que hacer una evaluación psicológica, emocional y una evaluación clínica, es decir, ver los síntomas clínicos junto con una anamnesis, que es donde recabamos toda la información a través de los padres. Luego, los padres encargados docentes y, por último, en la edad pediátrica, quienes hacen el diagnóstico son los neurólogos pediatras o los psiquiatras infantiles. ¿Con qué se puede confundir? Se puede confundir, por ejemplo, con un proceso de luto. Se puede confundir con estar teniendo bullying y no le he contado a nadie, estar sintiéndome, bueno, tal vez no bullying, porque tenemos que distinguir esto. Hay un video que pasa en las redes que le dice una niña a su papá, papá, ayer fulanita me dijo que ya no iba a ser mi amiga y me hizo bullying. Y entonces el papá le dice, vamos a decir y a pensar lo que tú acabas de decir. Ayer tu amiga te dijo que ya no quería ser tu amiga y por otro lado me dices que te hizo bullying. Porque que alguien no te elija no significa que no eres elegible. Bullying es una acción determinada, prolongada en el tiempo con el deseo de hacerte daño. Y son dos cosas diferentes. Entonces es posible que una persona esté pasando por la tristeza de no verse elegida, por la tristeza de ser relegada, pero no es depresión. También observamos, hay algunas enfermedades como por ejemplo el hipotiroidismo, algunos tumores cerebrales que aunque uno cree que no, sí suceden, que se tienen que chequear con neurólogo, por eso nunca decimos es esto sin haber descartado organicidad, es decir, sin haber descartado que lo que sucede en el niño no sea algo orgánico. ¿Cuál es el tratamiento? Y aquí es donde nos vamos a centrar, es el cambio estructural. Mi hijo no tiene depresión, Ivo, ni tampoco le dejo ver redes, pero esto también le ayuda. Tenemos que incrementar las actividades propias de la edad. ¿Cuáles son las actividades propias de la edad? El juego consciente. Los espacios para juego. ¿Cuáles son las actividades propias de la edad? El ensamblaje, los legos, los rompecabezas, el dibujo sin ningún sentido, que se salga de donde sea, que se caiga en la pintura, que bote litros de pintura. Eso es parte del desarrollo neurológico del niño propio de la normalidad. Su propio desorden, hacemos un reguero por un tiempo y luego lo volvemos a recoger. El juego al aire libre, el tiempo de sol y el ejercicio físico moderado. Nuevamente, no es llevarlos a una clase de CrossFit, es hacer un ejercicio adecuado a su edad. Mejorar la dieta y la suplementación es es las primeras cosas que el neurólogo y el pediatra le va a decir. Comida real 100%. ¿Qué es la comida real? Es comida que no la compré hecha. Viene crudo, el vegetal, la fruta, la carne, el pollo, el pescado, y yo lo preparo. 0 azúcar y 0 ultraprocesados. ¿Qué quiere decir? No abro galletas, no abro de estas cajas que se compran en estos supermercados grandes que están como en Santa Elena, y estos son ultraprocesados. 0 jugos artificiales. Si quiero jugos, los hago en casa. Y hay una suplementación y vitaminas que depende, cuando hacemos análisis sanguíneos, encontramos cuál es la vitamina y hay muchos niños con déficit de atención que tienen la ferritina baja, que tienen la B12 baja. Y entonces encontramos que la suplementación continua, es decir, darles suplementos específicos como omega 3, omega 6, omega 9, más fosfatidilcerina, más la vitamina que se encuentra distorsionada, mejora notablemente la calidad de vida de los niños. La mejora de la higiene del sueño. Tengo que dejar de usar pantallas para dormir, tengo que volver a la vida normal, tengo que mejorar la relajación con la respiración, con un pequeño masaje, de la cabeza, con caricias, con afecto. Hidratación, porque hidratación es muy posible que los niños no estén hidratados. Esto crea dificultades para el sueño. Volvemos a los cuentos felices. ¿Por qué digo cuentos felices?
porque si ya tengo un niño con estas dificultades y le cuento de que hay un lobo que se come gente porque la abuelita también se la comió, pues no, nuevamente el cerebro produce lo que piensa. Si yo pienso en peligro, creo los neurotransmisores para generar alarma, alerta. No voy a dormir bien. Entonces, vemos libros, no necesariamente cuentos, hay libros de cosas, de animales bebés. Mira qué lindo es, ¿me entiendes? Son como libros que no son cuentos específicamente, que no tienen una historia de principio, nudo y final. O que son como cuentos de situaciones que le pasan a un perrito o a un gato, o queremos conocer más sobre los dinosaurios, o queremos conocer más sobre los ríos y los animales del mar. Entonces es un libro que no genera ningún miedo y que no hay una historia, pero que relaja y tranquiliza para dormir. El contacto físico y el acompañamiento si el niño lo permite. ¿Y por qué digo si el niño lo permite? Porque si hay situaciones de ansiedad y que proviene de la situación de los padres, Ivonne, se le escucha cortado. Se fue el audio, no tenemos audio. Se le escucha cortado, Ivonne. me dicen, es que no le gusta, desde chiquita no le hablamos con la paciente o el paciente, y me decía que por mi culpa, es que sí. Hola, hola, ¿me escuchan? Se Me saca, ¿me pueden volver a habilitar, por favor? Ya, Ivonne. Me saca. Ok, déjeme ver. Gracias. Solo que la dejamos de escuchar por unos minutos. No sé ¿Ahora? si quiera volver a repetir. ¿Escucha? Ok. Ahora sí. ¿Estábamos hablando del contacto físico? ¿Sí? Correcto. Correcto. Hablaba y mencionaba que nos encontramos en situaciones en que cuando hablamos con los padres nos dicen, desde chiquita no le gusta que le abrace, desde chiquito, o sea, es que es una cosa que nos repele, no quiero andar con nosotros, y cuando hablamos con el paciente nos dicen, bueno, es que mi papá me agarraba a cachimbazos, a cinchazos, me hincaba, me tenía encerrado, mis papás me encerraban en el baño, me pasaban diciendo que no servía para nada, y por supuesto, yo no quiero que me toquen. Pero cuando este no es el caso, el contacto físico y el acompañamiento, es decir, ¿qué puedo hacer, Ivonne, para mejorar esta relación? Contacto físico y acompañamiento. ¿A qué me refiero con acompañamiento? Desde que lo despierto en la mañana, besos, abrazos, caricias, eres importante para mí, te amo, qué bello ser tu mamá, qué lindo ser tu papá, qué maravilloso tenerte en mi vida, me hacía falta verte cuando voy a verte al colegio, cómo te fue en este día, que tengas un excelente día, pienso en ti todo el día, con acompañamiento. El tratamiento también, por supuesto, la primera línea en la infancia de 0 a 12 años, la primera línea que tenemos que hacer es terapia psicológica. La primera línea no es el tratamiento farmacológico. En los niños, con los cambios que acabo de mencionar y la terapia psicológica, se puede mejorar al 100% sin dar medicación. Pero si los síntomas persisten, si hay incremento de conductas y no mejora por medio de este tratamiento, entonces también existe el tratamiento farmacológico. La cosa es que no hay tratamiento para niños de 5 años. Todos estos tratamientos
tienen efectos secundarios como agitación e insomnio, náuseas, síntomas gastrointestinales, somnolencia, disminución del apetito. La falta de hambre nos genera menor crecimiento. Todos estos fármacos nos pueden dar en ocasiones síntomas adversos, pero cuando es necesario, es necesario. Las dos. Hemos escuchado cómo la falta de límites se asocia, es igual al maltrato. Los límites que debemos de poner en la infancia, no me refiero a los límites agresivos o violentos o disciplinarios que tenían nuestros abuelos con nuestros padres y nuestros padres con nosotros. Pero no existe ser humano que no necesite límites. No existe. Aún si vives en el campo, no puedes agarrar a un animal, amarrarlo y torturarlo por 2 horas. No, no puedes, solo porque estás en el campo y vives en el campo. Hay límites. La naturaleza nos pone límites. Entonces, nosotros como padres debemos de tener ciertas normas. No vemos nunca celular cuando comemos. No vemos nunca celular antes de dormir. No vemos nunca celular dentro de la habitación a solas, solo en áreas comunes. No vemos celular cuando estamos en una reunión social. Y somos nosotros los primeros que tenemos que cumplir estos nunca. ¿Por qué? Es que el papá dice, no, es que yo estoy trabajando. No, no podemos trabajar cuando está. Es el tiempo en familia. Es el tiempo en familia. Si tú no quieres que tus hijos digan, me voy o voy a jugar videojuegos porque estamos en una reunión y por qué yo sí y tú no. Si tú no respetas nuestro tiempo en familia, yo por qué tengo que estar en esta reunión. Los padres hablamos mucho y los hijos lo único que repiten son nuestras acciones. Si todos tuviésemos educación por medio del oído, hubiéramos llegado a la universidad como a los 15, 16 años. Pero el oído no es el lugar donde nos entran los valores, es a través de lo que vemos, a través del ejemplo. ¿Qué más podemos hacer, queridos papás? Y con esto terminamos. Saber que nuestros hijos no necesitan padres perfectos, pero sí padres presentes. Necesitan que estemos ahí. Necesitamos conectar, vincular y amar a nuestros hijos de todas las formas posibles. Si usted no sabe cuáles son las formas de amor, le recomiendo los 5 lenguajes del amor para poder conocer un poquito cuáles son el tanque de amor de nuestros hijos para nosotros como padres poder satisfacer esa necesidad de amor que tienen. Validar los sentimientos. Muchas de las quejas que encontramos en personas con depresión, en niños y adolescentes, es que yo, ¿para qué le voy a contar a mis papás? Y cada vez que les cuento algo me dicen, ay, que sos una gran exagerada, por eso estás chillando. Ay, no, vos, si eso no son problemas son los de nosotros que no tenemos que pagar el colegio. Si problemas son los de nosotros que no tenemos que pagar el carro. Invalidar sentimientos. Eso se llama invalidación. Lo que tenemos que hacer es validar los sentimientos. Comprendo que eso te dé tristeza. Yo también me sentiría mal si eso me pasara a mí. Cuánto siento que te haya tocado pasar por esa situación, pero mira, ¿qué te parece si hacemos esto y esto y esto? Validar los sentimientos. Instalar hoy mismo, señores, hoy mismo el control parental.
En todos los dispositivos, en el control parental, usted va a poder determinar cuánto tiempo quiere que su hijo vea este dispositivo y va a poder filtrar qué es lo que quiere que vean y qué es lo que no. Y si le toca bloquear YouTube, lo puede bloquear. Es increíble lo que usted encuentra viendo Minecraft, y si busca, por ejemplo, Diamond Carrot, que es una de las cositas que se utilizan en Minecraft, también existe un avatar de una Hot Bunny con estas características, que es pornografía infantil. Entonces, con ese control parental, después de pandemia, 1 o 2 años después, encontramos en las estadísticas que la pornografía se empezó a utilizar en niños de 8 años. No de 10, no de 12, de 8. Se incrementó en un 70% la visión de pornografía en niños y niñas de 7, 8 años. Por lo tanto, usted tiene que instalar hoy mismo el control parental. Niños de 0 a 3 años, no pantallas, 0 pantallas. ¿Y qué podemos hacer? Si usted va a salir, si usted va a un restaurante, en la mochila del bebé, libros, páginas, colores, plumones, plastilina, tijeras, sacamos cositas, estamos en familia, jugamos, platicamos, nos vemos a los ojos, pero no estamos con el teléfono. Y si es mayor de 3 años, puede acceder un poco en no más de 30 minutos. Evitar 100% videojuegos violentos y permitir solo aquellos creativos. Hablar sobre el valor que tienen los niños en nuestras vidas. Hemos perdido esto de decirle, hijo, no te imaginas la alegría que me da ser tu mamá. Qué bello tenerte en mi vida. Tenemos que volver a hablar de esto. Es importantísimo. Fortalecer el vínculo afectivo y el autoconcepto. El autoconcepto es el concepto que yo tengo de mí mismo. Y esto lo tengo que crear yo. Es decir, cada niño tiene que crear su autoconcepto. No puede esperar que los demás le digan quién es. Él tiene que creerlo. Y el 90, 100% de nuestro concepto viene de lo que nuestros padres nos dijeron que éramos. Informar oportunamente a nuestro pediatra, a nuestro psicólogo, si tenemos sospecha de que alguno de nuestros familiares o nosotros mismos podemos estar pasando por esta situación. Para finalizar, queridos papás, debemos recordar que educar no es entretener, es acompañar. Y eso no lo hace. Francia busca prohibir las redes sociales para menores de 15 años. Una decisión que abre el debate mundial sobre el rol de las pantallas en la infancia. El presidente francés lo dejó claro, no podemos esperar. Porque esta medida, el aumento de violencia entre los adolescentes, encendieron las alarmas, aislamiento, ansiedad, adicciones, alteraciones del sueño. El gobierno francés se basó en medidas médicas claras. Nada de pantallas antes de los 3 años e idealmente no usarlas antes de los 6. El mundo empieza a preguntarse, ¿qué le estamos dejando a los niños? Esto no es un alarmismo, es prevención. Porque cuando la infancia se vive en pantallas, se pierden el juego real, la conexión profunda, la formación de un mundo interior. Sí, los países están despertando. ¿Será momento de que despertemos también como familias? Porque educar no es entretener, es acompañar. Y eso no lo hace un algoritmo. Eso no lo hace un algoritmo. Tenemos que despertar como familias. Muchísimas gracias, queridos papás. Gracias por su paciencia y por su atención. Por favor, quisiera dar unos minutos para comentarios, para preguntas y nuevamente les dejo mi correo ivonnelucas@gmail.com. Muchas gracias, Ivonne. Gracias, padres de familia, por su asistencia. Gracias por la comprensión también de las dificultades que se han tenido. Ha sido un tema muy enriquecedor, bastante interesante, que vayamos indagando, acompañando un poquito más y explorando más la parte emocional de nuestros hijos, por lo que a veces creemos que por edades tan cortas están un poco alejados de eso, pero son realidades que también se han venido
ha venido bajando con situaciones que antes eran más de adultos, viene bajando bastante a edades más cortas y todos podemos estar expuestos a vivir de una manera síntomas de ansiedad o ya no se diga de depresión. Para efectos de asistencia, en el chat se les ha compartido el link, va a ser de mucha ayuda para ustedes. Eh, no solo colocar el nombre de su hijo, sino que también responder a las preguntas. Si hay más inquietudes también en su momento, vamos a tener nuevamente otras intervenciones con Ivonne también, entonces nos puede dar un mejor insumo de por dónde van sus inquietudes sobre este tema también en su momento. Comentarles que si es necesario completar el link, los que en el chat me iban colocando el nombre de su hijo, hay que hacerlo por la vía correcta, ingresar, completar para poder tomar la asistencia respectiva. No sé si hay alguna duda, por el momento estoy revisando el chat y no han puesto ninguna pregunta. Muchas gracias, excelente tema. Hola, buenos días. Perdón, yo sí tengo una. Claro que sí, adelante. Yo solamente quería consultar si con relación a los suplementos usted nos podría dar algunos recomendados o esos tendríamos que consultarlos a los pediatras. Se tiene que consultar. Ningún suplemento se puede dar solo porque creemos que puede ser adecuado. Algunos pediatras no dan nada. Algunos son mucho más meticulosos y dicen, bueno, es cierto, mira, esas son cosas que es que ya ves las instituciones que quieren, pero realmente es necesario ver con exámenes de sangre si esto es necesario. ¿Cómo podemos llegar? Si su hijo o hija tiene un comportamiento normal, que no hay ninguna preocupación real, pues muy probablemente lo que tenemos que hacer es ajustar la alimentación. Eso es lo primero, ajustar la alimentación más que suplementar. Pero si vemos características de las que ya hemos hablado, entonces tenemos que consultar, hacer los exámenes pertinentes y encontrar si hay alguna deficiencia y en qué. Es que la cosa es que el gramaje del suplemento va en relación al peso. Entonces, ningún suplemento que yo le diga, cómprelo, déselo, va de acuerdo a su hijo, sino va con el gramaje adecuado. Gracias. A la orden. ¿Alguien más? Hay otra pregunta comentario? en el chat. Dice, buenos días, quisiera conocer su valoración sobre el tema que el niño duerma solo, ya no con sus padres, pero no nos especifican tampoco qué edad. Ujú. Sí. Tendríamos que conocer la edad. Ajá. Si me ayuda la mami que nos escribió la pregunta, ¿de qué edad estamos hablando? 8 años. 8 años, sí. Bueno, a esta edad, cada familia es un mundo. Si el colecho es la opción que los padres han tenido por elección personal, el colecho se va dando y se va dejando poco a poco. A los 8 años, sobre todo si es un varón, ya debería de dormir tranquilo por sí mismo. Si el colecho no fue una elección, sino que le da miedo y entonces quiere dormir con nosotros, estamos viendo otros síntomas. Y entonces vamos a tener a los 8 años que crear un sistema para la separación y para que la separación sea armoniosa, bonita, agradable y no sea traumática. Entonces, sí, a los 8 años el niño debería dormir toda la noche sin interrupción, sin sentirse incómodo, sin sentirse, es decir, dando patadas para allá, la mamá haciéndolo para acá, el papá haciéndolo para allá y sin generar conflicto entre los padres. Si esto se da, lo mejor es que el niño duerma solo y tenemos que hacer una transición, lleva tiempo, le recomiendo que consulte, creo que Clarisa le puede ayudar. Los colegios acompañamos también en estos momentos, pero sí, mi recomendación es que ya puede y debe dormir solo. Hay otra pregunta más. Excelente charla. ¿Cómo mejorar que el niño quiera contacto físico? Y hay una más. ¿Sí? Los padres que trabajamos 100% en pantallas y en algunos casos en home office, ¿cómo podemos mejorar el tema de pantallas? Bueno,
Todos. Yo doy este tema de salud mental a todo nivel. Doy conferencias como esta desde pandemia. Lo primero que trabajé fue estrés, ansiedad y depresión en adultos. Fue lo primero que trabajé. Conozco este sistema, conozco este trabajo, pero todos, o sea, lo que dice la norma de trabajo es que tiene que tener pausas y en las pausas tiene que ser 100% usted. Y dentro de sus características personales es ser padre o madre. Por lo tanto, en esas pausas tiene que ser 100% usted, 100% persona, 100% padre, 100% madre. Entonces, si bien es cierto, estás todo el tiempo en pantallas, si usted no puede parar, significa que hay un problema de colocación. Es decir, sí tenemos que tener ciertos momentos, ciertos espacios que deben ser no negociables. Si usted me dice, no, es imposible, no es imposible. No hay empresa actualmente que te diga tienes que estar 24/7, ya no existe eso. O hay algo que no estamos funcionando bien. Entonces, para la persona que decía, ¿cómo mejorar el afecto físico? Bueno, en primer lugar, si no quiere el niño afecto físico, con tranquilidad podemos tener esa conversación. Mi amor, yo me he dado cuenta que a veces no te gusta que yo te abrace. ¿A ti te gusta que yo te abrace? Y si te dicen no, ¿y por qué no te gusta que te abrace? Solo dímelo. Si tú no quieres que te abrace, no te abrazo. Pero ¿qué quieres? ¿Que te dé la mano? ¿Te gusta que te dé caricias? ¿Te gusta que te sobe el pelo? ¿Qué te gusta más? Y podemos preguntar claramente qué es lo que pasa. También no es frecuente que un niño no quiera afecto físico. No es frecuente. Lo normal es que el niño desee, añore tener ese contacto físico. Lo que hay que ver es qué situaciones hay alrededor, por ejemplo, la llegada de un hermano menor, de otros 2 hermanos menores, y entonces fuimos desplazando, y cuando el mayor tiene una muy buena funcionalidad, creemos que ya no es tan necesario el contacto físico, como él puede solo, entonces yo me estoy encargando de los otros. Todos nuestros hijos necesitan espacio y tiempo de contacto. A las 10 tenemos un papá de sexto en adelante y vamos a ver cómo en la adolescencia necesitan que sigamos ahí. Y desde ya les voy contando a los papás de K2 que la adolescencia va terminando más o menos a los 25 años. Así que tenemos mucho tiempo todavía para trabajar. Ivonne, hay otra pregunta con el tema de los traumas. Por ejemplo, si hay recuerdos de castigos físicos y eso le afectó al niño, ¿cómo mejorar este recuerdo? Si el efecto del castigo físico de ese niño sigue siendo una dificultad, le recomiendo que lo trabaje en terapia, porque hay más aspectos involucrados y si el padre o madre no es psicólogo, no puede dar terapia. Entonces, mi recomendación es que lo trate en terapia, puede acercarse a consejería con Clarisa y pues analizar con qué psicólogo o psicóloga podría realizarse esto, pero le recomiendo que lo evalúe. ¿Hay alguien más que iba a activar micrófono para hacer la pregunta? Ocho horas o 10 horas de trabajo. Entonces, difícilmente pasamos el caso. ¿Qué alternativas podríamos tener para lograr esto? Y empezar el tiempo de descanso, es importantísimo para el crecimiento, incluso para el sistema inmune. ¿Qué alternativas podríamos tener para organizarnos nosotros y poder compartir con nuestros hijos? Sí compartimos, pero no es como compartieron nuestros papás con nosotros. Por ejemplo, también nos hemos hecho un poco sobreprotectores. No los dejamos jugar en la tierra, no los dejamos jugar con el perrito, no los dejamos, o sea, ciertamente creo que han cambiado como lo permisible que somos nosotros, como eran nuestros padres. Entonces, ¿qué alternativas podríamos tener para optimizar ese tiempo que tenemos para poder compartir con nuestros hijos? Perdóneme, le vuelvo al principio, no le escuché bien, escuché que había una limitación de tiempo, pero no escuché la razón.
Bueno, la razón es que la mayoría de nosotros, no sé si es el caso de los demás padres, pero estamos en nuestro trabajo entre 8 o 10 horas. Claro, Algo que no sucedía en el tiempo que nosotros fuimos niños o adolescentes, porque claro. los tiempos van cambiando. Y pues la prioridad. Entonces mi pregunta es, teniendo en cuenta ese tiempo que todos necesariamente tenemos que estar en nuestra labor, ¿qué alternativa podemos tener para poder compartir con nuestros hijos? Sí, aunque yo creo que siempre consideraríamos el tiempo de descanso, porque como llegamos tarde de noche, el tiempo para poder compartir y jugar tendría que ser de noche. Gracias, muchísimas Gracias. gracias. Eh, yo quiero compartirles algo personal y lo comparto porque es bien fácil dar indicaciones o dar recomendaciones cuando no se han vivido. En mi caso, a mis 46 años, hace 30 años, hace 40 años, mi papá era de lo que ahora se llama gerente LATAM y en esa época no existía la internet. Ni siquiera existía el fax, eso llegó unos 10 años después. Solo existían las llamadas a larga distancia. Mi papá tenía que viajar 6 días de la semana, a veces más, a veces estaba fuera 3 meses. Y no hubo un solo día, no hubo un solo día de su vida que no llamara por teléfono de larga distancia para hablar con mi mamá y para hablar con nosotros. El tiempo, ahí no había forma. Viajó por más de 30 años y mi papá era un papá presente. Se lo puedo asegurar. Era papá que iba a la entrega de notas, era papá que celebraba, era papá que corría, le enseñó a jugar fútbol, a andar en bicicleta a cada uno de sus hijos, viajando 6 días a la semana. Venía, cuando tuvo ya la oportunidad, se iba lunes a las 4 de la mañana, regresaba miércoles por la noche a dormir a la casa, jueves se volvía a ir a la mañana y llegaba el sábado. Y no teníamos internet para estarnos escribiendo, hola papi, ¿cómo estás? La intencionalidad de ser presentes, el tener la intención de dejar lo que estoy haciendo para estar con mi hijo, para mirarlo a los ojos, para dedicarle tiempo, para planificar mi fin de semana. Desde que me despierto, que se vengan a mi cama, que los abrace, que los bese, que les diga cuánto lo amo, mejora esa relación notablemente. En primer lugar, tenemos que tener la intención consciente de estar presente. Y ya la última pregunta, Ivonne, ¿a qué edad? Es normal. ¿A qué edad los niños tienen que empezar a dormir solos? No hay una edad específica, sin embargo, depende de cada niño y de cada familia, nuevamente. Los pediatras recomiendan dormir solo desde los 2 meses y medio. Sabemos como madres que eso es muy difícil, pero cuando el niño, la persona está tranquila y no está en estrés, los niños pueden dormir en cualquier parte, en cualquier parte. ¿Que los niños prefieren estar con nosotros? Claro que prefieren estar con nosotros. Mi recomendación es que en cuanto ya no necesite lactancia materna, en cuanto el niño ya ocupe un espacio físico, puede y debe dormir solo. La idea de dormir solo no siempre llega fácil en los niños. Nosotros se lo tenemos que facilitar. No como yo ya no quiero que duermas en mi cama, sino es súper lindo. ¿Tú sabías que tu amigo fulanito duerme solo? Duerme en cama. No, eso es chivísimo. Tenés tu espacio, arreglemos tu cama, veamos qué edredón te gusta, veamos esta colchita suavecita, mira qué rico. Vamos a ver con qué peluche puedes dormir. Es decir, hay que hacérselo positivo. Si usted tiene esa duda de qué edad, quiere decir que hay un poquito de ansiedad en cómo vamos a hacer esa separación. A algunos papás nos cuesta más. A algunos papás el niño puede dormirse solo y a las 12 de la noche ya va de regreso para el cuarto. Y también podemos apoyarnos de ciertas técnicas para apoyar este proceso, pero eso se hace en conjunto. Creo que también Clarisa podría apoyarlos en caso de que no se dé de forma natural. Pero el proceso es un poco complejo
en todas las casas. O sea, el niño que a los 7 años duerme completamente solo desde las 8 de la noche hasta las 5:30 de la mañana, tuvo un proceso y le costó a los papás, a todos, a todos, a todos, pero tuvo un proceso. Entonces, mi recomendación es que se anime a empezar el proceso. Muchas gracias. Gracias, padres de familia. Recordemos que educar es cuidar el corazón y la mente de nuestros maquis. Sigamos caminando juntos en este proceso. Gracias por su tiempo y su compromiso. Y gracias por quedarse hasta este momento. Muchísimas gracias por su atención. Estoy a la orden por cualquier duda. Gracias. Gracias. Feliz día. Muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Feliz día. Gracias. Feliz Gracias. día. Feliz fin de Muchas semana. gracias. Feliz día. Feliz día a todos. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Gracias. Feliz día. Gracias. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias, Ivonne. Muchísimas gracias, Clarisa. Ahorita te escribo. Bueno, en unos minutitos nos volvemos a conectar. Gracias. Ahorita te escribo. Me dice, ¿puedo finalizar la reunión para todos? Ya. ¿O todavía Ya. está que hay papás escribiendo su link? No hay problema. Perdón, ¿a qué horas nos vemos? Faltando 10, A la- ¿cuánto? Sí, Yo sí, digo que ya. faltando 10. Faltando 10 minutos. 50, ok. Bueno, perfecto. Dentro de 20 minutitos. Va. No, menos. Feliz fin de semana a todos. Sí. Gracias. Gente, hasta luego. Gracias, Feliz fin. papás. Hoy sí, Ivonne, si gusta. Ok.